Gabino Barreda y el positivismo en México. Gabino Barreda nació el 19 de febrero de 1818 en la ciudad de Puebla, donde tuvo sus primeros estudios. Los continuó en el ya prestigiado Colegio de Minería y, finalmente, ingresaría a la Escuela Nacional de Medicina para obtener su licenciatura. Inicia su labor como médico en 1847 en las Fuerzas Armadas, y para el año de 1848 se le ofrece la oportunidad de obtener una especialización en Francia. Gabino la acepta. A la mitad de sus estudios, escucha una conferencia dictada por Auguste Comte, el padre de la filosofía positivista, y decide dejar de lado momentáneamente su preparación como médico para adentrarse en los estudios filosóficos. Regresa a México en 1851 y ejerce como médico y docente en la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México. Llegó a ser colaborador cercano del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, hasta su deceso como presidente de la Nación en 1872. Cabe destacar que además de colaborador cercano del Benemérito fue, también, su médico personal. Fue parte del gabinete de Sebastián Lerdo de Tejada. A la llegada de Porfirio Díaz al poder, Barreda es enviado a Europa para participar como diplomático. Regresa y muere el 10 de marzo de 1881 en Tacubaya, DF. Entre sus discursos más importantes podemos encontrar oración cívica pronunciada en la ciudad de Guanajuato, primer informe sobre los primeros años de vida de la escuela preparatoria y algunas ideas respecto a la instrucción primaria, además de textos redactados para su circulación en la Revista Positiva. Entre esos textos podemos apreciar la educación moral, la instrucción pública, el antiguo Colegio de Minería, entre otros. Obra. Es de vital importancia aclarar que el libro La educación positivista en México no fue pensado como tal por Gabino Barreda. Se trata de una recopilación de los discursos y documentos más importantes redactados por el doctor Gabino Barreda y se cree reflejan el pensamiento y desarrollo del mismo a través del tiempo. La recopilación fue realizada por Edmundo Escobar, siendo publicada por vez primera en 1978. Gabino Barreda es conocido por haber sido pionero del positivismo en México. Se entiende como positivismo a la doctrina filosófica de Comte, que se niega a estudiar otra realidad que no sea la sensible y comprobable. Se acepta por realidad todo lo que estudian las ciencias, principalmente la realidad de la naturaleza y la sociedad. Será conocimiento aquello que brinde resultados tangibles y se pueda comprobar. En este sentido, la educación positivista en México contiene la reflexión del autor sobre la importancia que a través de la educación se le brindó a las ciencias naturales y sociales, llegando a adoptarlas como la forma de explicación de nuestro mundo, dejando de lado la explicación teleológica. El común denominador en discursos como la educación moral, la instrucción pública, el antiguo Colegio de Minería e invitación a los ciudadanos profesores de las escuelas nacionales, todos emitidos por Barreda, es sin interés por la educación. Al igual que otras instituciones y personajes coetáneos a él, Barreda tiene un profundo interés en modificar la educación impartida en su tiempo. Busca una educación moral, al igual que la institución católica. Sin embargo, distingue dos tipos de moral, una científica y otra religiosa. Para Barreda, la moral es un conjunto de ideas y sentimientos que van formando, progresivamente, la humanidad. Es lo más sublime. Las bases morales no cambian, sus consecuencias prácticas sí, y se van perfeccionando de forma paralela a la civilización. Barreda piensa que la educación moral religiosa es egoísta, pues tiene como único objetivo hacer el bien para que Dios, en esta o en la otra vida, te lo recompense. Tiene el problema de que, desde la perspectiva religiosa, la moral no es controlada por el hombre, la controla Dios y de él depende si somos buenos o malos. La moral científica, por su parte, surge del entendimiento de que el bien del otro es tan importante como el nuestro, pues en el fondo somos todos humanos y tenemos los mismos derechos. En esta segunda moral, la científica, se piensa que el hombre maneja a su antojo todas sus acciones, sean buenas o malas. Residiendo la moral en el hombre, de éste dependerá si la desarrolla o no. La educación será el medio para promover e impulsar los actos de buena fe. Empero, a diferencia de lo que venía haciendo desde la colonia, la educación que propone para el siglo XIX será científica y no religiosa. Barreda, del lado de la moral científica,
Piensa que el hombre está dotado de inclinaciones naturales al bien y al mal. Las buenas costumbres son independientes de los dogmas, pues estos cambian a través de los tiempos y la moral se ha mantenido a través de la historia. Esto prueba que moral y religión no van de la mano. Para respaldar sus ideas, Barreda utiliza los conocimientos de filósofos como Littré, Condorcet y científicos biólogos como Gale, Broussais y Bichat, entre otros, que se habían dedicado a estudiar zonas específicas del cerebro humano para entender su funcionamiento. Llegaron a la conclusión de que la toma de decisiones y su sentido, es decir, si está bien o mal moralmente, se realiza dentro del cerebro y en zonas específicas del mismo. Esto es suficiente para que Barreda, a diferencia de la religión, encuentre la moral del humano en el humano mismo y en su constitución biológica, omitiendo a Dios y su omnipotencia. Ya que la moral reside y depende del hombre mismo, será importante desarrollarla. Gabino Barreda piensa que en el hombre existen órganos que impulsan las buenas y las malas acciones. Como todo órgano, puede atrofiarse o desarrollarse. Es entonces que debemos desarrollar los órganos que impulsan las acciones benévolas y atrofiar, ponerlos en desuso, aquellas que promuevan las malas acciones. Los órganos a los que Barreda se refiere son el pensamiento y la voluntad del humano. Fortalecer significaría hacer crecer la voluntad al bien y disminuir la voluntad al mal. He aquí donde entra la educación. Esta será el medio para promover e impulsar los actos de buena fe a través del conocimiento de las ciencias que nos ayudarán a ver el mundo de una manera diferente. El autor aquí analizado piensa que hay dos tipos de educación. La primera con el afán de desarrollar al individuo con todas sus propiedades, la segunda desarrollará solo algunas de esas capacidades y se especializará en aspectos específicos. Esta segunda opción es, según la filosofía que practica Barreda, una verdadera aberración, pues mutila aquello que crea. La partición de conocimiento y especialización crea solamente la falta de acuerdos, pues el científico con esta educación desarrolla una mirada obtusa y piensa tener siempre la razón, descalifica y obliga a los que no comparten sus ideas. A través de sus diferentes discursos, Barreda muestra una visión netamente liberal, que tendrá como objetivo justificar las acciones que el Partido Liberal tomó en el pasado y está tomando en su presente. La visión historiográfica de Barreda es la que más tarde regiría en la historiografía mexicana por prácticamente todo el siglo XX. Como perteneciente a la corriente historiográfica liberal, Barreda critica fuertemente a los conservadores imperialistas. Les califica en muchas ocasiones como traidores, judas, estúpidos o, en el mejor de los casos, de inocentes e ignorantes. El proceso de la nación mexicana está íntimamente ligado al desarrollo del Partido Liberal. Es de hecho este partido el que lleva en los hombros a toda la nación mexicana, mientras que el Partido Conservador intenta regresarlos a las injusticias de la colonia, afirma Barreda. Para Barreda, el objetivo de la educación y la historia es el formar una sociedad de hombres y no de maniquíes, de personas capaces de ver las cosas como son y no como se las han querido mostrar otros. Tiene una concepción parecida a aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, dando a la historia la calidad de maestra de vida. Al igual que muchos otros historiadores, políticos e intelectuales, no estudió profesionalmente historia, pues, como tal, la ciencia histórica no estaba consolidada. La concepción de la historia era completamente diferente a la de nuestros días. Llegó a abordar temas como la Revolución de Independencia, la Guerra de Reforma, la invasión francesa, la Segunda Guerra de Independencia, entre otros. No habla acerca de la invasión estadounidense. Plantea que, en todo momento, la disyunción entre la religión y la ciencia permitió a las nuevas generaciones de intelectuales plantearse nuevas formas de gobierno y organización. Pensaba que las revoluciones independentistas estaban inspiradas por otros movimientos de independencia. Desde su perspectiva, España, al liberarse de los moros, nos dio el ejemplo de la emancipación. Gabino Barreda fue partícipe de la redacción de Ley de Instrucción Pública de 1867, el Reglamento de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, Dictamen sobre la Ley Orgánica de Instrucción del Distrito Federal del 2 de diciembre de 1867.
La Ley de Instrucción establece puntos de suma importancia, tales como la educación gratuita y obligatoria, así como la erección de escuelas de agricultura, veterinaria, ingeniería, música, artes y oficios, entre otras. El reglamento contiene, a grandes rasgos, las estrategias a seguir para cumplir con la Ley de Instrucción Pública y respalda a través de acertados argumentos la estructura y creación de la misma, pues piensa que en México hay un enorme atraso educativo. En el dictamen sobre la Ley Orgánica de Instrucción del Distrito Federal del 2 de diciembre de 1867, defiende el plan curricular que en la Ley de Instrucción Pública de 1867 se había planteado. Esto debido a que los diputados Naranjo Napoleón y Guillermo Prieto criticaron el programa de Barreda, pues decían que tenía una carga excesiva de materias y ciencias inútiles en las profesiones, a lo que Barreda responde que ninguna ciencia era inútil, toda ciencia desarrolla un aspecto del individuo y que es necesario que el estudiante sea educado en todo aspecto, esto para un mejor desenvolvimiento y participación con aquellos que se relacionará. La preparatoria servirá para preparar y dotar al joven de los conocimientos para afrontar la universidad. A la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, Barreda fue elegido para ser su director. Estuvo al cargo por 11 años, de 1867 a 1878. Otros de sus actos más importantes son la oración cívica en la ciudad de Guanajuato, sus intervenciones en la Cámara de Diputados en 1867, su misma estadía como diputado al Cuarto Congreso de la Unión, su carta al barón de Humboldt y al general Mariano Riva Palacio, y los respectivos informes de labores de la vida académica de la Escuela Nacional Preparatoria. Por último, hay que destacar dos artículos que estaban dirigidos al público. El primero titulado Instrucción Pública de 1872 y el segundo, La Educación Primaria. Barreda abogó mucho tiempo por la formación de opiniones comunes que permitieran el acuerdo en la toma de decisiones en el país. Quería evitar divergencias que dividieran a la nación. En esta recopilación se puede notar no solo el interés por modificar y mejorar la educación, sino la preocupación de toda su generación en conseguir el progreso de la joven nación. Y cabe destacar que el libro fue compilado como parte del aniversario luctuoso número 100 de Gabino Barreda. El impacto de la obra de Gabino Barreda se puede observar en la creación de numerosas instituciones educativas a partir de 1867, bajo el influjo del método positivista que rigió en la educación por prácticamente todo el siglo XIX y parte del siglo XX en México.